Buenos días, compañeros. Hoy hablaremos sobre la actividad que tenían y sufrían los esclavos en la Nueva España. El podcast estará conformado por mis compañeros Paola, Andrea, Fernanda, Daniel y yo, Eric Santiago. La Nueva España fue el nombre dado al territorio a lo que hoy se conoce como México durante la época colonial. Fue colonizado por los españoles en el siglo XVI. Durante este periodo se estableció un sistema de encomiendas, se introdujo la esclavitud africana, se crearon complejos códigos de castas para clasificar a la población en función de su ascendencia étnica. La Nueva España fue parte importante del vasto imperio colonial español en América. La lucha por la independencia de España en el siglo XIX llegó a México tratando de hacerlos una nación independiente en el año 1821. La esclavitud en la Nueva España, que ahora es México, se originó con la llegada de los españoles en 1519. Comenzó con el trabajo forzado en los indígenas y luego se importaron esclavos africanos para trabajar en minas y plantaciones. La esclavitud desempeñó un papel crucial, ya que en la economía y en la colonia se reguló mediante leyes específicas. Cuando finalmente México abolió la esclavitud en 1829, pero su legado perdura en la historia y la diversidad étnica del país entre la esclavitud africana. Las labores forzadas a las que eran sometidas las personas africanas eran muy diversas y dependían de los intereses y ocupaciones de quienes los compraban y se ostentaban como sus amos. Eran marcados y transportados en barcos, bajo contextos insalubres e inhumanos, lo cual diversas enfermedades daban como resultado un alto número de muertes de africanos que no sobrevivían a las extremas condiciones. Las enfermedades epidémicas notorias durante la colonización y la esclavización de africanos fueron el matlazáhuatl, la viruela, el sarampión y el hambre, todas ellas designadas por los indígenas Cocolitza o peste. Los esclavos eran secuestrados en sus comunidades y a la vez eran vendidos a centros de trabajo, donde después eran comercializados para emprender el viaje transatlántico. Se encontraban en Sudamérica, el Mar Caribe y en la Nueva España. Los esclavos eran llamados y considerados como bienes, muebles, cosas, objetos. En Roma no tenían derechos, estaban supeditados por completo a la voluntad de los amos, en este caso de los españoles, que pues podían disponer de sus vidas. Bueno, también un dato importante que quiero agregar al podcast, bueno, datos importantes, es que como decía, los esclavos eran marcados y transportados en barcos bajo tratos inhumanos, o sea, tratos horribles como si fueran objetos, o sea, también hubo diversas enfermedades en el barco por causa a la higiene de los españoles. Y hubo una alta cifra de pues africanos muertos, o sea, los cuales eran secuestrados en sus comunidades. Los secuestraban y los transportaban, que era en Sudamérica, el Caribe y por supuesto pues la Nueva España. Este, los vendedores, o sea, digamos los españoles, compraban y vendían, o sea, los introducían a la Nueva España y a veces compraban esclavos, a veces los vendían, algo horrible. A veces, digámoslo así, los compradores, o sea, los españoles, este, querían tanto sus esclavos que les ponían su nombre o su apellido. O sea, siento que es algo, digamos, inhumano porque siento que los trataban como animales. Siento que, o sea, no los adoptaban como ahorita que adoptan a los animales, pero se siento que, no sé, o sea, siento que no les daban derecho a su identidad, o sea, no sé. También hubo una crisis demográfica, eh, uno de los motivos que impulsaron el comercio esclavista, que inició hacia finales de la primera mitad del siglo XVI,
cuando se desataron pandemias y hubo miles de muertes de indígenas. O sea, los esclavos, o sea, los indígenas y los esclavos eran, pues sí, o sea, esclavos de los españoles, aunque algunos indígenas tenían la suerte de no serlo y estar, digamos, hubo, ¿cómo le puedo explicar? Como que podría haber un alto porcentaje de que casi no hubiera esclavos indígenas, aunque sí había casos donde pues los españoles vendían y compraban a los indígenas, o sea, como si no fueran nada, o sea, sus vidas a partir de lo que decían los españoles, o sea, como si los españoles decían, tienes que trabajar, no sé, 18 horas, no sé, haciendo un trabajo eh, pues que ellos querían, a veces ni siquiera les daban de comer, o sea, estaban horrible, era muy horrible, pues, la vida de los esclavos. Aunque obviamente los españoles no se daban una buena vida, pero pues sí tenían muchos privilegios que los esclavos no tenían. Entonces sí era un poco, pues mal, o sea, estaba muy mal, porque, o sea, ahorita pues estaría muy penado si tú harías eso. Y bueno, siento yo que una solución que podría haberse propuesto es que hubiera como tipo, como ahorita que hay leyes, aunque la realidad es que ahorita en la actualidad, o sea, la esclavitud moderna, digámoslo entre comillas, está presente en todas partes. Aunque hay casos donde sí es peor, pero, o sea, ahorita también hay muchos casos, o sea, similares a la esclavitud en Europa, en América del Norte, en Japón y en Australia. O sea, no tanto de que, como decir esclavos, que les digan esclavos, esclavos, pero sí hay casos donde, como decir, no pagan bien, este, no dan un buen trato a las personas. Pero bueno, o sea, yo siento que como tipo una solución sería incluir leyes o no sé, hacer como tipo una lucha por los derechos, ¿verdad? Pues, del esclavo, porque, o sea, algunas veces los estaban horrible, o algunas veces cuando digamos, los españoles querían defenderlos, o tal vez ellos mismos que se querían defender, no habían tantas personas porque tenían miedo de que les quitaran sus terrenos o cosas así. La llegada de los españoles a América en 1492 desató un periodo de colonización y conquista que se extendió a lo largo de varias décadas. A medida que avanzaban con la colonización, comenzaron a traer a Nueva España esclavos africanos para trabajar en las minas, tanto así que se convirtió en un pilar de economía colonial. La esclavitud desempeñó un papel esencial en la economía de la Nueva España. Los esclavos africanos trabajaban en una variedad de sectores, desde la agricultura, minería y la construcción. Sus contribuciones al desarrollo económico de la colonia eran significativas. Hoy en día ya no se practica ni se hace la esclavitud, donde todos podemos ser libres y podemos tener derechos. Si quieres saber más del tema, te invitamos a ver videos o leer páginas en internet, libros o revistas.